La vez anterior hicimos este ejercicio de calcular, bueno, se trataba de calcular el volumen de 4 cilindros, un bote y 3 cilindros metálicos. Y fue ahí donde vimos que un proceso se repetía. ¿Cuál proceso era? Pues el cálculo del volumen del cilindro. Aunque es un proceso sencillo, pero se repite. Entonces, eso da oportunidad a aplicar el concepto de función. Y la función, eh, ya definimos una función, se llama volumen cilindro. Definimos sus datos de entrada, que son los parámetros de entrada, radio y altura, y el resultado que nos va a regresar, que es el volumen, y la fórmula que íbamos a utilizar para calcular ese volumen. Bueno, entonces ya hicimos el algoritmo en Flowgrid, vamos a recuperarlo. Fue La idea de las funciones, como decíamos la vez anterior, pues es de liberar un poco del trabajo del algoritmo principal, de tal manera que pues no se preocupe de hacer todo el trabajo, sino aquello que pueda ser canalizado a alguien especializado en eso, como en este caso el cálculo del volumen del cilindro, pues lo puede hacer, y el algoritmo principal se encarga de utilizar esa función para resolver el problema. La responsabilidad del algoritmo principal es saber cuál es la función, qué parámetro le debe enviar y en qué momento y para qué usar los resultados. Y la responsabilidad de la función, en cambio, aquí lo tenemos, es nada más recibir información, procesarla y regresar un resultado. En eso a eso se limita la responsabilidad. Entonces, ahí lo que se está haciendo es dividir la responsabilidad, delegar la responsabilidad, en lugar de que el algoritmo principal lo haga todo. Y decimos que hay dos situaciones en donde se sugiere utilizar función, por aquí lo dice. La primera es cuando, como en este caso, se repitió 4 veces el proceso, bueno, pues se puede crear una función para ese proceso y mandarlo llamar las 4 veces. Esa es una situación cuando se repite un proceso, un cálculo. Y la segunda razón es porque, aunque algo no se repita, pero es lo suficientemente complicado como para que convenga aislarlo y que no contamine, de alguna manera, por decirlo, no contamine el proceso del algoritmo principal. Bueno, entonces aquí en nuestro algoritmo tenemos el principal, que pide los datos al usuario. El principal es el que se entiende con el usuario final. Y luego aquí, pues manda a llamar, aquí hicimos el llamado. 4 veces mandamos llamar la función. Entonces, el algoritmo principal ya no se preocupó de cómo calcular el volumen de un cilindro, sino de nada más proporcionarle a la función con qué datos quiere calcular ese volumen. Y bueno, y ya acá por su cuenta la función pues nada más se encarga de calcular, no sabe para qué. Y no es su responsabilidad. Bueno, entonces esto lo vamos a generar ahora en PCI. Es el mismo ejercicio, pero ahora en PCI. Muy bien, entonces vamos a declarar todas esas variables. Este se va a llamar bote aceite. Luego vamos a definir lo que es el radio del bote. Bueno, todas las variables que dice ahí. Lo va a poner hacia abajo como real. Y luego radio del cilindro 2, altura del cilindro 2, radio del cilindro 3, altura del cilindro 3.
Y luego definimos el volumen del bote el volumen de aceite y los tres volúmenes, volumen del cilindro 1, volumen del cilindro 2 y volumen del cilindro 3. Todos como real. Bueno, enseguida le pedimos al usuario esos valores. Son el radio y altura del bote y luego radio y altura de cada cilindro. Bueno, entonces vamos aquí a escribir radio del bote. Y después, bueno, leemos esa variable, rad bote. Y del mismo bote, pues ahora vamos a pedir la altura. Bueno, eso lo vamos a hacer para ahora los cilindros. Bueno, aquí tal vez sea más fácil copiar y pegar, nada más que hacerlo con cuidado. Escribir radio del primer cilindro. Y entonces aquí sería rad cil 1, altura, alt cil 1. Y después, pues hay que repetir esto para el segundo cilindro y para el tercero. Segundo cilindro y tercero. Vamos a ponerle nombre a este archivo, FA, pues día último. Bueno, hasta ahí todo va normal. Ahora, lo que seguiría es calcular los volúmenes de los cilindros, pero bueno, continuando con el algoritmo, vemos que después de pedir todos los datos, sigue el cálculo a través de una función. Y entonces, pues para poder usar la función tenemos que definirla primero. Bien, entonces recurrimos aquí a PCIN, a donde dice estructuras, dice comandos y estructuras, y nos vamos hasta el final y dice función. Bueno, entonces le vamos a dar aquí clic y nos va a agregar un subalgoritmo fuera del algoritmo principal. Aquí como es código, es pseudocódigo, es texto, pues lo pone todo en el mismo archivo. Acá es más visual, es con gráfica, con elementos gráficos, y pues lo hace un poquito diferente. Bueno, entonces le ponemos aquí función. Y la función la escribe arriba del algoritmo principal. Podría ir abajo, pero normalmente ahí, si lo hacemos desde aquí, desde la pestaña de estructuras, lo va a poner siempre arriba. Bueno, entonces vamos a analizar cada elemento. Las funciones tienen nombre, parámetros de entrada y valor de retorno. Y obviamente en el inter pues está el proceso, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, me pide primero la variable de retorno. Vamos a comparar con el algoritmo que ya tenemos aquí. Y vemos que la variable de retorno pues viene siendo el volumen. Así se llama la variable. Entonces aquí le ponemos volumen. No es el nombre de la función, es la variable de retorno. Luego se pone el nombre de la función. El nombre pues se llama volumen cilindro. Volumen cilindro. Y entre paréntesis se ponen los argumentos o parámetros.
Bueno, aquí me está indicando que tiene dos parámetros, el radio y la altura, ambos de tipo real. Ok, bueno, ahí se supone que tenemos activada la opción de que es obligatorio declarar los tipos de datos de las variables. Bueno, no sé por qué razón aquí no me permite poner tipos de datos, nada más las puras variables. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, radio, coma, altura, no me marca error, bueno, ni cuando lo ejecute. Pero si aquí le quiero indicar que este es real y este es real, sí me marca error. No sé por qué porque está así. Se supone que, como aquí, ¿verdad? Que están declarados el tipo de dato de cada variable. Aquí no es que sea opcional, ni siquiera, no lo permite. Nada más ponemos los nombres de los parámetros. Muy bien, entonces, ahora vamos pues a escribir las instrucciones del proceso. Ahorita, en los primeros ejercicios de funciones, pues va a ser una sola instrucción, una sola asignación, como en este caso una fórmula, pero pues puede tener cualquier cantidad de instrucciones el proceso. Entonces aquí el proceso sería que el volumen es, aquí fíjense cómo en la función estamos trabajando con los nombres de los parámetros, no con los nombres de las variables, ni se entera cómo se llaman acá las variables, no tiene nada que ver este con este en cuanto a la sintaxis. Son independientes. Acá también son independientes. Se comunican a través de los parámetros. Y aparte porque, como les digo, no solo es sintácticamente, también mentalmente esto está separado. El algoritmo principal no se preocupa de cómo calcula el volumen y el volumen no se preocupa para qué sirve ese cálculo. Cada quien con su responsabilidad. Entonces aquí el volumen sería pi, y es una constante que tiene también pi por el radio, no radio cilindro, radio bote, no, radio, porque es la variable que tenemos aquí, o el parámetro, radio al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, entonces, pásale. Ya tenemos ahí nuestra función. Ahora lo que vamos a hacer es mandarla a llamar desde el algoritmo principal. Me voy a regresar aquí al algoritmo principal y pues continuamos aquí, ¿verdad? Con el llamado a la función. Vamos a ponerle por aquí llamados a la función. Van a ser 4 veces, cada vez con valores diferentes, pero en cada ocasión, aunque aquí se le manda el radio del bote y aquel radio del cilindro, acá radio del cilindro 2, radio del cilindro 3, pero allá la función siempre va a recibir lo que le manden, lo va a recibir como radio. Entonces, cuando se manda a llamar por aquí, con el radio del bote, este radio del bote se copia aquí. Este radio del cilindro 1 se copia aquí. Y claro, lo mismo pasa con la altura. Bueno, entonces, ¿cómo llamamos la función? Pues como dice ahí, volumen del bote va a ser lo que resulte de la función se llama volumen cilindro. Volumen cilindro y le paso los parámetros, el radio del bote y la altura del bote. Así es que aquí vamos a calcular el volumen del cilindro con el radio del bote y la altura del bote. El proceso es el mismo, lo que cambia es los datos que llegan y con eso hace las operaciones la función. Bueno, entonces aquí vamos ahora a calcular el volumen de los cilindros. Volumen del cilindro 1 es volumen cilindro, mandamos llamar nuevamente a la función, pero ahora le vamos a enviar otros valores, otras variables, sería radio del cilindro 1 y altura del cilindro 1. Y entonces aquí lo copiamos, porque van a ser otras 2 veces. Ahora es el cilindro 2 y cilindro 3, y acá le estamos mandando el radio 2, el radio 3. Altura 2 y altura 3.
Podríamos pensar, en este caso, como la función hace una sola operación, pues de que casi es lo mismo, ocupa casi lo mismo en cuestión de número de instrucciones, pues si hubiéramos hecho aquí mismo el cálculo, ¿verdad? Pero les digo, la diferencia va más allá. La diferencia es que aquí no nos tenemos que preocupar por hacer el cálculo. Y eso ya es separar la complejidad del problema. Muy bien, entonces ya que tenemos todos los volúmenes, vamos a calcular lo que nos pidieron. El volumen de aceite que quedó ahí fue la resta del volumen del bote menos la suma de los 3 volúmenes de los cilindros. Entonces aquí ya calcularíamos el volumen de aceite es el volumen del bote menos la suma del volumen del cilindro 1 más volumen del cilindro 2 más volumen del cilindro 3. Y pues ya vamos a darle salida a ese resultado. Volumen bueno, le damos salida a la variable volumen de aceite. Entonces, así quedó, ¿verdad? Bueno, ahí ya podemos probar. Tenemos aquí datos de prueba. Por acá. A ver, ahí están los datos de prueba. Bueno, sería radio del bote 15, 20 de altura, y luego los cilindros son 3 y 8. Dos y 5 y 5 y 12. Y aquí, fíjense, me lanzó un error. Recuerden que en PCIN, si mantenemos la consola de ejecución visible, que no la cerremos, si la mantenemos abierta, los cambios que hagamos en el algoritmo se reflejan en la ejecución sin tener que volver a capturar, lo cual es muy bueno cuando estamos haciendo pruebas. Entonces, aquí me dice línea 2, en la variable volumen no está definida dentro del subproceso volumen cilindro. Recuerden que las funciones también se llaman subproceso o subalgoritmo. Subprograma también se llama, una función. Aquí en la configuración de PCIN inclusive nos da oportunidad a cómo le queremos nombrar a eso. Yo creo que el nombre más común es el de función. Eso así lo dejé. Bueno. Resulta que aquí dice que no está declarada la variable volumen. Si nos regresamos al flowgorith, a la función, vemos que la variable de retorno está declarada. Es una variable. Los parámetros ya están declarados en el encabezado de la función, pero la variable de retorno es una variable y hay que declararla. Por eso me está marcando error aquí. Nada más que acá tal vez no nos damos cuenta, porque cuando creamos ahí en el editor de funciones, nos pide toda la información y luego nada más le damos clic y ya nos arma el algoritmo, nada más dejándolo listo para que pongamos el proceso, pero ya nos deja todas las variables. Tal vez no nos demos cuenta que esto lo declaró el mismo flowgorith. De repente no lo hace y nosotros tenemos que declararlo. O sea, acá lo que faltó fue declarar la variable volumen. Porque aquí, fíjense, es más, aquí me faltó por radio por altura, ¿no? Me faltó por altura. Aquí en esta expresión, y es una constante, esa no es problema. Luego, radio, ¿de dónde está declarada? Pues como parámetro. Altura, como parámetro. Volumen no está declarada. Todas las variables que están en main, acá en el principal, no se conocen acá en la función.
Es que acá no la variable volumen no se conoce. Vamos a declararla, a definir volumen. Bueno, nada más, y quiero que veamos acá qué pasa con la consola de ejecución. Voy a dejar ahí volumen como real. Y si ya lo declaré, y ven como acá ya lo ejecutó sin necesidad de que tuviera yo que volver a capturar todo. Si hubiéramos estado en Flowgorin, nos marca un error y hay que ejecutarlos desde el inicio y capturar todo. Entonces es una facilidad que nos da. Cada uno tiene sus ventajas, ¿verdad? Las ventajas de Flowgorin, una de las que yo veo muy importante es la vista de las variables, que podemos estar viendo las variables en cualquier momento. Acá en PCIN también se puede ver, pero es un poquito más laborioso. Es un poco menos claro. Pero esta parte sí está muy buena porque ahorita nosotros capturamos 8 datos, ¿sí? 8 datos y pues no tuvimos que volverlos a capturar. Ya nomás lo que nos queda es checar si es el resultado. A ver, el resultado dice aquí que es 12.905. Y acá está 12.905. Ya si quisiéramos ver las variables que no son de salida, pues las de entrada las estamos viendo ahí en la consola. Las de salida pues son las que nos muestra el resultado. Pero las demás variables pues tendríamos que aquí agregarlas a la ventanita de abajo y volverlo a ejecutar, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos cómo se declara y se utiliza una función en PCI. Ahora vamos a hacerlo en Java. Okay, entonces, vamos a hacerlo aquí en Java. Voy a tomar como referencia este algoritmo, el de PCI. Digo, podría ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Vamos a tomar este como referencia y vamos a crear una aplicación ya. Muy bien, entonces, no lo había abierto. Claro que este se puede resolver sin funciones, ¿verdad? Pero la idea es conocerlas y no perder la oportunidad de utilizarlas, de aprovecharlas cuando lo veamos conveniente, ya que desde ahorita sepamos cómo se crean y se utilizan las funciones creadas por nosotros mismos, porque funciones pues ya hemos utilizado muchas que trae el lenguaje. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto. Ahí, ¿sí? Muy bien, creamos un proyecto que se va a llamar bote aceite. Y bueno, pues empezamos, como dice aquí, me voy a ir primero al algoritmo principal, algoritmo bote aceite. Esto es lo que debe ir aquí en main. Inclusive por eso se llama principal. Acá en Flowgorin se llama principal. Acá se llama algoritmo y las demás se llaman funciones. Y vean como aquí también en Java se llama principal. Main quiere decir que es el principal. Bueno, entonces aquí es donde vamos a poner nuestra lógica y empezamos por definir nuestras variables de tipo doble, que son bastantes. Radio del bote, altura del bote, y luego radio del cilindro 1, altura del cilindro 1. Aquí podemos poner comas, luego radio cilindro 2, altura cilindro 2, radio cilindro 3, altura cilindro 3, y sigue el volumen del bote, volumen del cilindro 1, volumen del cilindro 2. Me falta el volumen del aceite, volumen del cilindro 3. Aquí le ponemos punto y coma y con eso termina. Bueno, aquí me faltó el volumen del aceite. Recuerden que en Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. En Flowgorin y PCI no. Acá, pero aún así yo procuro seguir el estándar. Aunque aquí no tenga nada que ver si le pongo la R con mayúscula o con minúscula, es lo mismo. Es la misma variable. Acá no, ¿verdad?
Muy bien, entonces lo que sigue es pedir los datos, entonces necesitamos el escáner para pedir los datos. Escáner teclado es igual a new scanner system punto. Agregamos la librería. Y entonces ahora pues vamos a empezar a pedir los 8 datos, ¿verdad? Sería aquí un system out print. Yo uso print y luego aquí le pondríamos radio del bote. Y pedimos esa con la función next doble de escáner a través de teclado. Y lo guardamos en la variable radbote. Radbote es igual teclado.next doble. Estamos pidiendo un valor de tipo doble. Luego nos vamos system. Ahora vamos a pedir altura. Y la guardamos en la variable altbote. Bueno, ahí está. Voy a copiar esto para los siguientes. Aquí sería el radio del primer cilindro. Y aquí cambiaría rad sil 1. Luego acá alt sil 1. Bueno, ya tenemos aquí del primer cilindro. Vamos a hacerlo para el segundo, para el tercero. Radio del segundo. Y aquí cambiaría el 2 y el 2. Y acá tercero. Cilindro 3, el radio y su altura. Bueno, hasta ahí llegamos ya. Estamos pidiendo los 3 valores, ¿verdad? Y lo que sigue es calcular. Calcular los volúmenes a través de una función. Muy bien, entonces aquí si no tenemos una ayuda tan, yo creo que por ejemplo en Flogorit, pues tenemos una ayuda ahí muy, digamos, completa de cómo crear la función, porque le decimos función, es un editor de funciones, acá en Flogorit, ¿verdad? Y le damos aquí y podemos añadir una función y me pregunta el nombre y luego los parámetros, los podemos añadir, el valor de retorno, todo eso. O sea, nos guía, es pues una guía, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Un asistente para crear funciones. Al final no sabemos muy bien cómo las acomodó, vemos dónde las acomodó, pero no nos preocupamos por eso. En el caso de PCIN también trae un asistente, pero ya como más, no tan extenso como el Flogorit. Aquí nada más le decimos que a través de las estructuras, comandos estructuras, le ponemos aquí función y me pone el prototipo de la función. Si no quiero utilizar esto, pues yo lo escribo todo, ¿verdad? Bueno, pero al menos ahí nos dice en dónde debe ir el nombre de la función, ya en el pseudocódigo, en dónde los parámetros y todo eso. Por ejemplo, no nos declara la variable de retorno, porque pues, no sabe en ese momento cómo se llama. Bueno, pero en Java, pues eso, pues no tenemos ninguna ayuda de ese tipo. En Java. Aquí lo tenemos que codificar totalmente nosotros. Muy bien, entonces, primero, ¿en dónde vamos a poner el código de la función? Recuerden que la función es un subalgoritmo, un subprograma. Entonces, debe estar fuera de main. Aquí empieza main y acá termina.
Bueno, tiene que estar fuera de main. A veces no nos damos cuenta y ponemos dentro de main la función y nos marca muchos errores. Bueno, ¿dónde puede estar ubicada una función? Aparte, debe estar dentro del bloque principal que es class. Aquí empieza el bloque class y acá termina. Entonces quiere decir que debe estar dentro de class pero fuera de main. Y ahí hay dos secciones que cumplen con eso. Puede ser en esta parte. Aquí podemos declarar funciones. Porque precisamente estamos fuera de main, pero estamos dentro de class. Aquí podemos declarar funciones. Pero también tenemos otra sección que cumple con lo mismo. Esta parte está fuera de main y está dentro de class. Y también aquí podemos declarar funciones. Y yo normalmente los voy a declarar abajo. Fuera de main, abajo. Entonces aquí ponemos declaración o definición de la función. En este caso porque es una sola función, pero si son varias, ahí mismo las ponemos. Las funciones tienen su propio bloque de código. El bloque de código está delimitado por las llaves. Esta llave empieza aquí y termina acá. Todo lo que está dentro de ese bloque pues pertenece a la función main. Bueno, entonces, ¿cómo se declara una función? Podemos tomar como referencia main, porque main es una función que está declarada aquí. Ok, bueno, entonces empezamos con las palabras public static. Ahorita no voy a explicar por qué, pero debe llevar public static. Bueno, entonces ponemos aquí public static. Luego, dice la palabra void. Si ustedes recuerdan, en las cuando añadimos una o creamos una función aquí, vamos a añadir una, viene el nombre de la función, los parámetros y luego aquí dice el valor de retorno. ¿Y qué dice aquí? Ninguno. Yo les mencionaba que puede no haber ningún valor de retorno. Cuando ejecutamos una función, normalmente esperamos un resultado, pero no tiene que ser así. Hay funciones que solo hacen un proceso y no nos interesa un resultado de ese proceso, sino que haga el proceso. Bueno, entonces este ninguno corresponde a este void. Este que dice void aquí, quiere decir que main no regresa ningún resultado. Pero en nuestro caso sí regresa un valor doble, ¿verdad? Porque en nuestra función, si le damos aquí editar, bueno, si le damos funciones, aquí está nuestra función, si le damos editar, vemos que sí va a regresar un valor de tipo real. Bueno, pues entonces aquí, en lugar de void, le vamos a poner doble. Después viene el nombre de la función. ¿Y cómo se llama nuestra función? Pues nuestra función se llama volumen cilindro. Le estoy ahí revolviendo de PCIN, pero la idea es la misma. Se llama volumen cilindro. Y enseguida viene la lista de parámetros. Así como en PCIN, aquí está la lista de parámetros, pero aquí sí hay que indicar qué tipos de datos son. Entonces se pone el tipo de dato, doble, y luego el nombre del parámetro. Y aunque sean del mismo tipo, no se puede hacer como cuando se declaran las variables, que ponemos una vez el tipo y luego ya todas las de ese tipo separadas por coma. No, acá, aunque las dos sean de tipo doble, hay que declarar el tipo a cada una. O sea, no le puedo poner aquí radio, altura y ya. Porque digo, no, pues que al cabo son del mismo tipo. No, eso no me lo permite. Tengo que poner el tipo de cada uno. Doble. Y ojo aquí. Aquí no lleva punto y coma. Es muy usual, muy frecuente que al principio le pongamos punto y coma y eso lo que hace es terminar con la definición de la función y ya no le hace caso al proceso. Bueno, entonces, no se pone punto y coma, sino que se abre un bloque. Un bloque es un conjunto de llaves que abre y que cierra. Entonces aquí, lo puedo abrir aquí lo puedo abrir, pero yo normalmente lo abro acá abajo. Yo acostumbro a abrirlo acá abajo. Ya le puse ahí y el editor, cuando yo le dé enter, el editor me complementa el cierre del bloque.
Si no lo hizo, pues yo lo escribo. Entonces aquí, bueno, ahorita me está marcando error porque yo le estoy diciendo que vamos a regresar un valor de tipo doble y no estoy regresando nada. Cuando regresemos, tiene que ser un valor de tipo doble, normalmente es una variable. Bueno, entonces ahora sí vamos a crear nuestra función. Dice, hay que declarar la variable volumen porque no está declarada aquí. La declaramos. Entonces sería doble volumen. Declaramos la variable de retorno y luego ya hacemos la operación. Sería volumen es igual a pi. Acuérdense que aquí pi lo accedemos a través de la librería mat.pi por radio al cuadrado, puede ser radio por radio, pero para recordar las funciones de mat vamos a utilizar la función POW. POW es una función, el nombre lo dice, para elevar a potencia. Y la potencia me pide dos parámetros, la base y el exponente. En este caso es radio al cuadrado. El exponente es 2. Y luego esto lo voy a multiplicar por altura. Y ahí está. Bueno, sigue marcando error porque no hemos regresado nada. Y como le estamos indicando aquí que se va a regresar un valor doble y no lo estamos haciendo todavía, me está marcando un error. Ahora vamos a ver cómo lo regresa en Flowgorin y en PCInt. Fíjense, en Flowgorin sí viene un retorno, el volumen. ¿Sí? Retorno del volumen. No lo tengo que escribir yo, pero sí existe un retorno. Bueno, en PCInt, en cambio, no existe una instrucción que diga regresar, pero sí lo regresa. Entonces aquí la variable se llama volumen, la declaramos, la calculamos y cuando la función ejecuta la última instrucción, regresa el contenido de la variable que dice aquí, que es volumen. Pero no hay una instrucción expresa que diga regresar volumen. Bueno, acá en Flowgorin sí la hay, pero no la ponemos nosotros, la pone el mismo asistente. Y acá sí lo tenemos que poner nosotros, ese return. Entonces aquí le pondríamos return, es una instrucción, y el nombre de la variable de retorno que es volumen. Claro que debe corresponder al tipo de dato. Si yo estoy declarando que se va a regresar un valor de tipo doble, la variable que regrese tiene que ser de tipo doble. Muy bien, entonces ya está la declaración de la función que equivale a haber escrito esto de arriba. ¿Qué sigue ahora? Utilizar la función. Entonces ya tenemos la función. Ahora la vamos a utilizar mandándola a llamar. Entonces me regreso a main y aquí digo llamados a la función. Bueno, pues es esto que dice aquí, nada más que en lugar de la flechita, pues es un igual. Entonces, el volumen del bote es igual y mandamos llamar el cálculo de ese bote porque es un cilindro. Volumen cilindro, me pide dos parámetros, el radio, el primero es el radio y el segundo es la altura. Aquí como los dos son de tipo doble, hay que tener mucho cuidado con el orden de los parámetros. Porque, por ejemplo, si yo le paso primero, es el bote, ¿verdad? Debe ir primero el radio del bote y luego la altura del bote. Así, ¿verdad? Bueno, si yo lo mandara al revés, primero la altura y luego el radio, si yo lo enviara de esa manera, no marca error, ni ahorita en tiempo de diseño, ni al ejecutar en tiempo de ejecución. No marca error porque eso es un error de lógica, no es un error de sintaxis ni de alguna instrucción de Java. No, esto, si yo le mando primero la altura, pues lo que va a hacer es, esta altura la va a tomar como radio porque está al principio, y este radio lo va a tomar como altura. Entonces aquí lo que va a elevar al cuadrado realmente no va a ser el radio del bote, sino que va a elevar la altura. Y luego aquí lo va a multiplicar por el radio. Entonces hay que tener cuidado con eso, el orden de los parámetros, como en este caso que son del mismo tipo, pues que no los vayamos a poner al revés. Entonces aquí sería, pues para que quede bien, el radio del bote y la altura del bote. Muy bien, entonces,
Continuando, pues sigue lo mismo, pero con los otros cilindros. Le vamos a decir, ahora voy a copiarlo aquí y voy a calcular el volumen del cilindro 1. El volumen del cilindro 1 es, mando llamar la función volumen cilindro, pero le voy a enviar como radio el del cilindro 1 y como altura el del cilindro 1. Y entonces esto ya lo puedo copiar otras 2 veces para mandar llamar el volumen del cilindro 2. Acá lo copié de más, ¿verdad? Del cilindro 3. Esta última ya no era. Y acá obviamente hay que cambiarle. Tampoco a mí me marcaría error porque la sintaxis, con que yo cumpla con la sintaxis, pues no me va a marcar error. Pero pues aquí si lo dejara así, pues ahora resulta que los 3 cilindros tendrían el mismo volumen porque estoy enviando la misma información, ¿verdad? Entonces aquí sería cilindro 2 y 3. Y acá, cilindro 2, cilindro 3. Y entonces, pues ya calcularíamos el volumen del aceite. El volumen del aceite es igual al volumen del bote menos la suma de 3 volúmenes. El volumen del cilindro 1 más volumen del cilindro 2 más volumen del cilindro 3. Y pues ya le damos salida al resultado. Sería volumen, vamos a poner volumen del aceite. ¿Cómo quedaría? Volumen aceite. Bueno, ahora sí, vamos a probar esto. Tenemos nuestros datos de prueba, aquí están. A ver, entonces lo ejecutamos. Radio del bote, bueno, 15 con 20. Y luego 3 con 8. 2 con 5. Y 5 con 12. Ah, pues no le di salida. O sí, no, sí está, ¿verdad? Volumen del aceite. Vamos a ver cuánto nos dio. Aquí está la salida y no me marca nada. Fíjense, hay que estará pasando, fíjense. Según yo, bueno, aquí ya le di los datos y no me está mostrando nada. Y aquí está la salida. Y no me muestra error ni nada. Bueno, algunas veces pasa eso con NetBeans, ¿eh? Ahí seguramente no grabó la última instrucción. Entonces, lo que voy a hacer es darle aquí, este botoncito me lo va a compilar, me lo va a generar otra vez. Lo voy a recompilar. Ya está. Lo voy a volver a ejecutar. Radio del bote. 15, 20, 3 y 8, 2 y 5 y 5 y 12. Ahora sí, ahí está el volumen del aceite. Viene siendo este que está aquí. Bueno, no se aprecia ahí. Ahí está, 12.905.66, ¿sí? Bueno, aquí nada más por último, fíjense que en PCI, esto se me había olvidado comentarlo, aparte de que si no nos salimos de la ventana de ejecución, todos los cambios que yo haga se reflejan en una nueva ejecución sin capturar datos, también nos permite, aquí PCI,
capturar los datos, nada más que esto, nada más es en la sesión, no se quedan ahí. Pero puedo yo aquí, en donde dice configurar, no, donde dice ejecutar, y luego aquí dice predefinir entrada, y se abre una ventanita, una caja de texto, un campo de texto, que si lo activamos, le damos aquí, yo puedo capturar aquí los datos de prueba en el orden en que se están pidiendo en el algoritmo. Entonces aquí yo le podría decir 15 y 20. Y luego 3 y 8, 2 y 5, y 5 y 12. Y le doy a aceptar, y entonces yo ya lo puedo ejecutar sin necesidad de capturar nada, porque ya está capturado ahí. Lo ejecutamos y vean cómo ya me da el resultado. Eso es muy bueno porque si hay errores, pues yo los corrijo y nada más lo vuelvo a ejecutar. La otra está muy bien, es casi lo mismo, ¿verdad? Pero en el otro, ¿qué tal si me equivoqué en los datos? El error fue en los datos de entrada, pues sí los tengo que volver a capturar. Si acá yo me equivocara en los datos de entrada, pues nada más le doy aquí en ejecutar, predefinir entrada, y ya cambiaría en el que me equivoqué. Entonces son dos opciones, creo yo, muy prácticas que trae PSAIN a la hora de que estemos probando y que no resulta y que hay que hacer, buscar errores, es muy bueno. Ahorita, pues porque aquí lo estamos viendo entre todos y más o menos nos cuidamos. Bueno, eso digo yo entre todos, porque como que uno no, ¿verdad? Yo digo, aquí nos damos cuenta ya de los errores, más fácil pero ya cuando lo estamos haciendo solo o cuando ya les encargue el proyecto y que tengan que hacer su algoritmo en PSAIN, pues esas son ayudas para no frustrarnos tanto, ¿verdad? De que pues da como que mucha flojera estar capturando otra vez toda la información para probar. Muy bien, en Flowering no hay de otra, ¿no? Hay que capturarla siempre que se ejecute. En Java pues también, aunque en Java pues se podría también hacer un archivo y que los datos los tomara del archivo, pero no lo hace automáticamente, hay que hacer algunos cambios ahí. Bueno, entonces, ahí queda, ya quedó, ya vimos